Bienvenidos a un nuevo desayuno IT Digital Security, en esta ocasión para hablar de la seguridad de las comunicaciones, que han evolucionado tanto casi como los ciberataques. Hemos reunido un grupo de expertos, como siempre, empezando por Sergio Martínez, el nuevo director de SonicWall para España y Portugal, sí. Antonio Navarro, responsable de The-Link para España y Portugal, perdón. Pedro García, el director preventa de Kaspersky, y Borja Pérez, que es el responsable de StormShield en España. ¿Y Portugal? Y Portugal. Y Portugal. Todo es España y Portugal. Todo es España y Portugal. Muy bien, pues yo quería empezar un poco preguntándoos, ¿no?, cómo han evolucionado las telecomunicaciones, las redes de comunicaciones y la seguridad en los últimos años. ¿Qué habéis percibido? Bueno, por orden de fila. A mí me gustaría introducir, para empezar, un concepto muy interesante, y es que todo va peor. Empezamos bien, claro. Pero es que todo va peor. Estamos en nuestro centro cloud, al que tenemos conectados la mayor parte de los firewalls que gestionamos en todo el mundo. Cada día se detectan 600 nuevos malwares, casi todo ransomware además, con picos de 1800 los viernes. No sé qué pasa los viernes, pero los viernes es el día del ransomware en todo el mundo. Y hay que tener en cuenta que son amenazas no conocidas. Es decir, nos encontramos en un entorno donde las amenazas no son conocidas. La segunda característica importante, y esto afecta a las comunicaciones, es que el 75% del tráfico ya va encriptado por la red. Sí, claro. Con lo cual, eso implica que las amenazas entran con total impunidad en la mayor parte de las redes de las empresas y de las organizaciones. Y por último, otra gran evolución es que el 70% de todos los líos que ha habido en el mundo entran en las organizaciones a través del correo electrónico. Entonces, con lo cual la seguridad, yo creo, se parece mucho, si queréis un símil, al de un aeropuerto. Es donde no sabes por dónde te va a llegar, pero te va a llegar. Pero te va a llegar. Con lo cual tienes que montar sistemas y estrategias de seguridad como muy dinámicas y que se van adaptando de forma muy rápida sin saber por dónde va a surgir la amenaza. ¿De acuerdo? Y esa es un poco la visión que nosotros tenemos de la seguridad. ¿Bien? Antonio. En nuestro caso hablamos de infraestructura. La evolución ha sido, yo creo que más lenta en ese aspecto, pero todo lo que es infraestructura depende de lo que estaba comentando él. Y es cierto que al final, bueno, además de todo lo que has dicho, de estos ciberataques hay también un eslabón muy débil, que es el que está entre la pantalla y la silla, ¿vale? Y luego otro punto a tomar en cuenta es el sentido común. En España estamos hablando de probablemente, yo creo que lo tocaremos después, pero vamos, hablamos de pymes que corresponden o se llevan casi el 60% del PIB de un país. Nuestro ADN está en la pyme, como The-Link, y son a la vez la gente con más conocimiento y con menos conocimiento. Podríamos decir lo mismo. Ya estamos en una época en la cual los ataques no son de persona contra persona, son de máquinas contra máquinas. Entonces, no, si yo no tengo nada que proteger, no, si esto es aleatorio, prácticamente es aleatorio, vamos a conseguir, no sé si había estadísticas de que de cada 3 pymes han sido atacadas, aunque no lo sepan ellos. Entonces, bueno, hay que empezar sobre una base de una infraestructura sólida, flexible, y luego complementarla con toda una política de seguridad que va a ir, bueno, pues desde lo que comentaba él, obviamente tocaremos la parte de antivirus, a concienciación en cuanto a lógicas de encriptaciones, de password, que son cosas muy básicas y que de hecho se han consumerizado, es decir, han ido de una, vamos a decir, una necesidad de la empresa y ha pasado al hogar digital. Y ahí sí que estamos en el entorno doméstico prácticamente sin protección ninguna, pero no tenemos una conciencia de peligro. ¿Pero habéis notado una evolución de esa infraestructura de red? Sí, porque cuanto más a nivel infraestructura empresarial, de red, más peligro también tiene, o sea que ha habido una evolución también. Sí, pero siempre queda un pero. Es decir, dices, claro, nosotros estamos en un mundo, vamos a decir, muy acotado, muy cerrado, pero que llega muy lejos. Entonces, nosotros vemos que nuestro contacto directo con el canal sí que va en ese sentido, ves que cada vez de manera proactiva esas empresas, esos partners, esos resellers, esos integradores tiran obviamente a capilarizar ese mensaje de seguridad, pero luego ver las estadísticas
y ves que una gran mayoría no tiene ni la estrategia, ni la política, ni la consultoría necesaria como para tener protegida su red. Sus redes. Pedro, ¿cómo está la cosa? Bueno, ya hemos hablado un poco, la cosa va evolucionando. Bueno, fatal, sí, evidentemente cada vez hay más grupos, hay más agentes, más actores intentando aprovecharse de las oportunidades que les ofrece la tecnología, y en este caso, como vamos a hablar hoy de las comunicaciones, yo aquí quería empezar haciendo un poco un ejercicio de background, o sea, de flashback, un poco de contextualizar, ¿no?, la evolución de las comunicaciones, cómo ha sido. Mi punto de vista, si nos echamos atrás unos años, nos vamos a la última parte del siglo XX, aparición de Internet, yo creo que es la clave, o una de las claves, o una de las más importantes a la hora de hablar de cómo han evolucionado las comunicaciones, y en el caso de lo que estamos tratando hoy, de cómo han evolucionado las medidas de seguridad que tenemos que implementar en las comunicaciones. Internet, al final, yo casi me atrevería a decir que es el punto clave, ¿no?, de esa evolución de las comunicaciones. Al final no deja de ser un medio de comunicación que nos ha permitido a todos, pues, vivir en el mundo que vivimos, un mundo totalmente globalizado, donde la comunicación tecnológica es nuestro día a día. Es increíble. Eso deriva en esos riesgos, esas amenazas a través del correo, las redes sociales, WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero aún así, si contextualizamos un poco, estamos en el neolítico de la revolución tecnológica provocada por Internet. Es decir, estamos en una de las primeras fases, queda muchísimo. Desde un punto de vista más de lo que sería el punto de vista de Kaspersky, ¿no?, un fabricante de soluciones de seguridad, aquí nosotros vemos constantemente, como decía Sergio, el número de nuevas muestras de malware al día es brutal, es increíble. ¿Eso qué hace? Pues bueno, que los fabricantes, independientemente de que seamos de seguridad o de electrónica o, bueno, infraestructuras, tenemos que estar constantemente también aprendiendo y evolucionando nuestras tecnologías para estar al día y poder proteger a nuestros clientes, evidentemente. Y bueno, esa es la evolución, ¿no? La evolución al final es una evolución diaria y necesitamos estar constantemente al tanto para poder estar protegiendo y evolucionando. Muy bien. Bueno, habéis abierto un montón de temas, sí, un montón de temas interesantes. Empezando por el tema del debate, ¿no?, de comunicaciones, cómo ha evolucionado, cuál es el estado ahora mismo, ¿no? Pedro ha hecho un buen resumen de toda la situación de Internet. Esta transformación digital es muy positiva. Al final, yo creo que tienen más aspectos positivos que negativos. Evidentemente, conlleva unos riesgos de los que tenemos que ser conscientes, como decía Antonio, y poner las medidas necesarias para minimizar esos riesgos, que nunca van a ser cero, como decía Sergio, ¿no? En cuanto a comunicaciones, estábamos hablando tanto Sergio como Pedro del número de malware nuevos detectados diariamente. Mucho de ese malware, además, utiliza protocolos, utiliza estándares para moverse. Lo vimos con WannaCry. Por eso es importante, el otro día hablábamos con Sergio en otro debate de la seguridad en el puesto de trabajo, de las múltiples capas de seguridad. Las infraestructuras nos aportan también capas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de WannaCry, una correcta segmentación de la red hubiese limitado, o en las empresas que fueron afectadas, hubiese limitado los efectos del ransomware, ¿no? Luego, si vamos, por ejemplo, a comunicaciones inalámbricas, se ve que las empresas hacen algunos esfuerzos por tener, bueno, no en todos los casos, ¿no?, pero tener una red de invitados con unas características distintas, separada de la red empresarial, o todavía no lo vemos tanto, pero también empresas que tienen que tener cuidado dónde se están conectando sus usuarios, ¿no? A qué redes wifi me estoy conectando, tienen unos mínimos requisitos de seguridad, los cumplen, ¿no? Con lo cual tenemos muchos frentes abiertos, pero
creo que somos capaces de minimizar esos riesgos que comporta pues esta comunicación o esta conexión de todo con todo. Precisamente os iba a preguntar, porque las redes inalámbricas hasta hace unos años eran, pues nada, para invitados, para cuando iban, y todo lo demás iba por Ethernet. Luego todo se ha dado la vuelta, en realidad ahora todo se ha dado la vuelta. Ese dado la vuelta se ha visto acompañado de una propuesta de seguridad y se ha securizado esto de las redes inalámbricas, o se ha abierto la espita sin más. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, obviamente, lo comentabais aquí, es a más funcionalidad, pues más riesgos, y luego obviamente hay que tomar más medidas, ¿no? Las redes inalámbricas es una puerta de entrada y además por el concepto es un medio compartido, pues obviamente cualquiera puede escuchar e intentar sacarle partido a esa situación, ¿no? Nosotros entendemos que, como decía al principio, que en realidad todo parece que va a peor, y es verdad que la situación más que a peor, se va haciendo más compleja. Quizás sería más correcto, tampoco hay que meter miedo a nadie, ¿no? Pero las redes inalámbricas es una parte más de esta pieza. Tienes esta multitud de dispositivos inalámbricos, la mayoría, todos llevamos ya varios dispositivos encima, se conectan a través de redes que no son las nuestras, e incluso aunque sean nuestras también hay riesgo. Y luego, luego tenemos también todo el follón de dispositivos conectados inteligentes o no tan inteligentes, el mítico Internet of Things, que va todavía a hacer más compleja la gestión de la seguridad de nuestras infraestructuras, ¿no? En este sentido, SonicWall, que al principio la Wi-Fi era una parte, digamos, menor de nuestra familia de soluciones, muy centrada en el mundo del firewall, la verdad es que la nueva oleada de productos y servicios que estamos presentando y vamos a presentar de aquí al mes de abril, la parte Wi-Fi es una parte muy importante, porque entendemos lo que tú decías, es que la conectividad en gran parte ya no es Ethernet del usuario, es Wi-Fi en la oficina o donde sea, y hay que darle esa securización de entorno igual que si estuviera conectado a la red Ethernet dentro de la oficina. Y bueno, la situación no es la que nos gustaría, sino es la que es. Con lo cual hay que lidiar con lo que tenemos. Y bueno, paso al testigo Antonio, que además él de esto sabe bastante. Pero ya es hablar de un día a día. La evolución del Wi-Fi pasó de ser un complemento a la red tradicional. Antes una red de la infraestructura prácticamente podía tener dos puertas de entrada de peligro. Una era la WAN y otro el usuario como tal. Ese usuario que con su USB se hubiese conectado fuera y pudiese traer, pero era usuario. Ahora mismo eso ha crecido pues al mismo ritmo que la evolución del Wi-Fi, es decir, ahora mismo la telco o la operadora apostó hace muchos años ya por la implantación de routers inalámbricos en todas las casas. Si no me equivoco, ahora mismo España debe estar, si no el primero, el segundo país de Europa con mayor implantación de red. Si no me equivoco, también tenemos la fibra más potente de toda Europa. Es decir, ya no se conceptualiza un entorno doméstico sin red Wi-Fi y obviamente un entorno empresarial sin red Wi-Fi. De hecho, hay más conectividad por Wi-Fi que por red local. El problema es que esas dos puertas de entrada de peligro han crecido exponencialmente igualmente, es decir, con los smartphones, que es a la vez un dispositivo profesional, pero la tendencia es que igualmente se utiliza a nivel personal. Y vamos, decías tú, nos conectamos donde sea, cuando sea, por esa necesidad. Vamos a ahorrar datos y lo que vamos a hacer es abrir puertas de entrada de peligros. Nos vamos a conectar a cualquier red abierta, cualquier charla donde se habla de hacking, te lo demuestran y te quedas con cara de es que es tan fácil y nosotros no tenemos ninguna conciencia, a no ser que en estas empresas se pongan políticas, pero estamos, yo creo que muy lejos de algo. Otra cosa, como te decía antes, es poner unos mínimos, y aquí hablaríamos de los dos entornos, profesional y personal. Y el sentido común va muy por encima de todo. El cambiar las redes, aquí sí que hemos visto una evolución, y esto a nivel usuario. Yo personalmente agradecí un montón hace años el hecho de que no hubiese ningún tipo de seguridad de conectividad, porque
tenías un viaje, salías a la calle y te conectabas y tenías las pocas que hubiese abiertas, el escaneo eran abiertas, o sea, era gente súper educada, te abrían las puertas de casa, te conectabas y llegabas a poder trabajar de esa manera. Es verdad que ha evolucionado, ahora tienes 20 gigas en los móviles, no hay ningún tipo de problema, pero antes no. Y eso ha cambiado hace mucho, tú ahora haces escaneo, te salen cientos de redes, pero la gran mayoría están encriptadas. Sí. Apuntando lo que decía Antonio, recuerdo un proyecto en una caja de ahorros y trabajando como preventa, y nos conectábamos a través de la red del vecino para poder pasar la información a los chinos que tenían que... Así que eternamente agradecidos al vecino sevillano que nos facilitó... Quede por escrito. Sí. A mí me gustaría apuntar, bueno, por hacer un pequeño sumario, porque prácticamente se ha hablado, pero sí, aquí yo creo que, hablando de la evolución, concretamente de la Wi-Fi, sí que me gustaría dividirlo en dos grandes bloques. Por un lado tendríamos el bloque de consumo, por otro lado el bloque empresarial. Dentro de la parte de consumo, como bien apuntaba Sergio, absolutamente todos llevamos varios dispositivos que se pueden o están o se pueden conectar a la Wi-Fi. Los últimos años he visto que, como bien decías, hace unos años todo el mundo llegaba, se conectaba donde buenamente podía sin tener ningún tipo de miramiento. Afortunadamente ese comportamiento va cambiando, porque es muy fácil para los malos montarte una Wi-Fi falsa en un restaurante, hacer que parezca que es totalmente lícita, y te están cogiendo todos los datos que pasan por sus redes. Es súper fácil. Sí, desafortunadamente, es que hay vídeos en YouTube que te dicen cómo hacerlo, y lo compras el aparatito que te cuesta $100. O sea, es que no te cuesta nada. Y por otro lado está la parte del bloque empresarial, donde ahí podemos dividir también. Yo divido en tres partes, ¿no? Está la pyme, está la gran cuenta, y luego está el sector industrial, que también hemos descubierto que, bueno, hasta hace poco era una especie de burbuja que estaba totalmente aislado, pero eso cambió ya hace unos años. Industria 4.0, todos los sistemas están conectados, y además hay una proliferación muy grande de sistemas Wi-Fi dentro de las plantas, que también pueden ofrecer una serie de recursos. Lo que son las pymes, pues bueno, dentro de cada una pues tendrán los recursos que tengan. Hay empresas que tienen más recursos, que pueden dedicar más tiempo, más capacidades a implantar políticas de seguridad que se encarguen de proteger sus redes Wi-Fi, porque lo que sí que es un hecho es que todo el mundo utiliza más la Wi-Fi que Ethernet. La gran cuenta, evidentemente, sí que tiene sus recursos, hace muchos años que ya tiene sus políticas, está mucho más protegida, y yo creo que podríamos hablar de que su red Wi-Fi está tan protegida como pueda estar la LAN. Y luego está la parte industrial, que es otro mundo aparte, tiene otra mentalidad, no, porque vienen de un mundo donde nunca se han tenido que preocupar de estas cosas. No son conscientes Poco a poco ya empiezan a tener esa conciencia, evidentemente, pero aún son reticentes, tienen otros mecanismos, evidentemente hablan en otros términos, pero sigue la proliferación de redes Wi-Fi dentro de una planta industrial o cualquier empresa manufacturera. Es un hecho. Y claro, ellos trabajan con un montón de proveedores, terceras compañías, que pueden llegar con su portátil, conectarse, y no sabes si ese portátil está infectado o no, o vete tú a saber lo que tiene. Entonces ahí también sí que quizá haya un déficit de concienciación y de poder poner en marcha unas políticas de seguridad adecuadas. Pues bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Pedro ahora mismo. O sea, empiezo, si queréis, por la parte empresarial, donde creo que las soluciones son conocidas de cómo proporcionar una conectividad Wi-Fi dentro de la empresa adecuadamente securizada, con los permisos adecuados y demás. Hay soluciones también para los usuarios, aunque es más complicado a veces, o todavía no son las empresas tan conscientes de que conectarte a la Wi-Fi del restaurante, como decía Sergio, pues conlleva unos peligros. Pues por eso nosotros, por ejemplo, las soluciones de Endpoint obligan a que el usuario se conecte, si se conecta a una de estas redes, levante una VPN, si no le desconectas, ¿no? O sea, poder establecer políticas en los terminales o en los smartphones de los usuarios para que se conecten con un mínimo de seguridad cuando no los tienes tú controlados en tu Wi-Fi. Y yendo al mundo industrial, que apuntaba Sergio, y me parece muy interesante, perdona, Sergio, Pedro,
empiezan a estar conectados y no son conscientes de lo conectados que están. O sea, se habla mucho de Industria 4.0, pero el responsable de la red industrial o de la red de infraestructuras críticas todavía no es consciente de que realmente está conectado y que sus PLCs están conectados a Internet para hacer un mantenimiento proactivo. Que, como decía Pedro, viene alguien, un tercero, a hacer cualquier operación de mantenimiento y se está conectando a la red de producción. En el último congreso de ciberseguridad industrial presentamos un caso real, un cliente nuestro que es una empresa de EDF que gestiona centrales hidroeléctricas pequeñas en Francia. Allí tenían la red, y vuelvo a lo que comentaba al principio, Antonio, de redes completamente planas, completamente abiertas. Estaba la red Wi-Fi, la red de monitorización, la red de videovigilancia, la red de seguridad, todas juntas en una misma red plana, ¿no? Eso yo creo que es muy complicado encontrártelo hoy en día en una empresa, pero en industria o en infraestructuras críticas, estamos hablando de energía, estamos hablando de empresas, todavía lo vemos, ¿no? Entonces todavía hay trabajo que hacer. Estamos hablando, por un lado, de Industria 4.0 como de algo súper avanzado, y estamos con responsables de redes industriales 1.0 como mucho. Es verdad, nosotros nos encontramos mucho con ese caso y salvo cuando hablas de entornos de seguridad, lo ves más por entornos de rendimiento. O sea, solo esa red plana, realmente el rendimiento que va a tener va a ser de malo a tirando a nefasto. Y has introducido el tema de la videovigilancia IP, hay cámaras que van sin ningún tipo de prioridad, con lo cual se van a encontrar con los mismos datos que va a hacer que eso no funcione. Y normalmente ese tipo de empresas te llama porque no está funcionando o no tiene el rendimiento. No hablan en ningún caso de seguridad. Sí, por seguridad es la producción, evidentemente. Correcto. No es el dato como puede ser no el IT. No conciben una amenaza de... Sí. No, parece que no... Sí, y es lógico, ¿no? Su primera prioridad es que se haga funcionar, que no se pare la cadena y que esto siga saliendo. Igual es la seguridad... No, perdón. Igual es simplemente porque tampoco son conscientes de que igual han tenido algún problema y no se han dado cuenta tampoco. Seguro. Porque como no monitorizan, no tienen nada. Sí. En industria, mientras la producción siga adelante, no hay problema. O sea, y es lógico, o sea, la disponibilidad va primero. Si tú paras una fábrica de coches en 10 minutos, esto lo hablaba el de la planta de Mercedes de Vitoria, a 10 minutos son 5 bitos o 5 vianos que no salen por la planta. A 60.000 el coche, pues haces los cálculos rápido, ¿no? Pero aún así, claro, un incidente de seguridad le puede parar la planta unas horas. Sí. Y ya el daño sería mucho, aparte de reputación, imagen, etcétera, ¿no? Pero tanto como estamos hablando de seguridad, de Industria 4.0, de los problemas de las infraestructuras críticas, debería de darse por hecho que la seguridad está. Porque muchas veces vamos muy atrás de lo que se espera que debería de ser, ¿no? En infraestructuras críticas es verdad que existe un esquema nacional de seguridad que están obligadas a cumplir, por lo que en general están bien cubiertas. En industria todavía está verde el tema. ¿Y en las empresas están adoptando soluciones de seguridad Wi-Fi, por ejemplo? ¿O todavía, es decir, hay soluciones hay, un montón de vendors que están ofreciéndolas, pero ¿hay esa conciencia de compra de inversión en la seguridad? Yo creo que sí, que poco a poco las empresas sí que han ido entrando, las grandes compañías, como decíais, bueno, van actualizando su infraestructura. También lo decíamos al principio, la seguridad, las amenazas han evolucionado de forma muy rápida en los últimos 2 años, ¿no? Y de hablar de malware y de virus y tal, hemos pasado a hablar de ransomware y de vulnerabilidades muy críticas presentes en la mayor parte de los equipos, ¿no? Pero es que yo, como decía al principio, el entorno se va haciendo más complejo, iba a decir acomplejando, se va haciendo más complejo. Y fijaros en un detalle, ¿no? Por ejemplo, lo fácil que es comprar por 30 y pocos euros un kit para construir un ransomware, ¿no? E imaginaros el siguiente escenario, ¿no? Alguien que todavía no ha pasado, o no si ha pasado todavía no somos muy conscientes, ¿no? Pero, por ejemplo, a través de WhatsApp, tú podrías enviar una pequeña pieza que alguien coge y, ¡ay, qué gracia!, la reenvía a todo el mundo, a sus grupos y tal, y en un momento tienes infectado un montón de gente que además a través del propio equipo ya... O sea, WhatsApp también es un punto de entrada de muchas amenazas, ¿no? Bueno, quien dice WhatsApp dice cualquier herramienta así que utilizamos de forma habitual, ¿no? Resumiendo, que hay que seguir invirtiendo y hay que seguir estando preparados para lo desconocido, como decía al principio y como he empezado, ¿no? Porque el entorno es muy cambiante
y la amenaza de día cero, ahí está. Yo creo que lo hemos comentado antes. Sí. ¿Las empresas están concienciadas, están poniendo medios? Pues yo creo que sí, evidentemente, la concienciación en los últimos años así lo demuestra, pero también lo que hablamos antes, la diferencia entre pymes o incluso dentro del amplio rango de pymes que hay en España, pues las que tienen más o menos recursos y la gran cuenta. Depende mucho de los recursos y las capacidades que tiene cada empresa. Desde el punto de vista de los fabricantes, nosotros llevamos tiempo trabajando en soluciones que aportan estas funcionalidades. Raro es la solución de las grandes marcas o de los grandes fabricantes, que realmente nos preocupamos por esto, que no incorporen una serie de políticas que te permitan o que permitan a los administradores definir qué parámetros debe cumplir una red wifi para que ese usuario se pueda conectar, desde que, bueno, pues que esté cifrada o que cumpla una serie de requisitos de seguridad, porque si no, no te dejan conectarte. Eso es básico. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos antes de estas amenazas avanzadas o este malware avanzado, estos ataques avanzados a través del móvil. Una de las predicciones y bueno, una de las tendencias, ya no es una predicción. El móvil y no del móvil, que el WhatsApp ya lo llevas en el laptop. Sí, por eso, pero bueno, al final asociamos wifi con dispositivos más o menos móviles, aunque la gran mayoría de nosotros trabajamos ya con laptops, con portátiles, y la mayoría de las veces te conectas a wifi. Pero volviendo al tema móvil o smartphone o tablets, una de las tendencias que vemos, que ya empezó en el 2017 y seguro que va a ir creciendo en el 2018, va a ser la proliferación de estos ataques dirigidos. Hay un montón de actores ya trabajando y desarrollando, que estamos viendo movimientos para distribuir este software en móviles. Hasta ahora la dificultad que tenían es que el móvil tiene unas capacidades de almacenamiento limitadas y no pueden, digamos, lanzar ese malware o ese código malicioso de una sola vez. Pero ya estamos viendo que han conseguido paquetizarlo en pequeños fragmentos, los van introduciendo, van creando una serie de pilas, poco a poco van añadiendo a través de mensajes, van construyendo ese código hasta que llega el momento en el que el código ya está formado dentro de tu dispositivo y es capaz de empezar a expandirse. Por tanto, una de las tendencias que vamos a ver este año, posiblemente veamos algún ataque importante, va a ser este, ¿no? Un ataque dirigido, grande, en donde veamos una participación de dispositivos móviles muy importante. Volviendo al tema de inversión, ¿es suficiente la inversión que hacen las empresas? Esta semana oí al director general de INCIBE que hablaba de que la inversión a nivel mundial en herramientas para malware, ataques y demás son 3 billones de euros. La inversión global, empresas, gobiernos y tal, en soluciones de seguridad son 76.000 millones. Con lo cual, pues, vemos que hay varios órdenes de magnitud en gasto para hacer ataques por encima de la inversión no gasto en securizar nuestros... Sí, es que los grupos que se dedican al cibercrimen son grupos o empresas, porque casi se comportan como empresas, sí, que son muy rentables y ganan mucho dinero. Estamos hablando que una vulnerabilidad de día cero está valorada en cerca de $1,5 millones. O sea, la gente que puede, primero, el que descubre esa vulnerabilidad día cero ya se retira. Segundo, el que hace la inversión y paga ese dinero es porque piensa obtener muchísimo más. Es un negocio absolutamente increíble. Y bueno, habéis apuntado antes el tema de los móviles y demás, y otros muchos dispositivos que se conectan a la red, desde el cañón de proyección, la impresora, la pulserita de fitness, entonces tampoco hay control. El contador de la luz. Garner decía que en routers 2020 se esperaban 25.000 millones de dispositivos conectados, y el porcentaje de esos dispositivos que iban a estar conectados de alguna manera a través de wireless era, no sé si el 60, el 70%, claro. Es decir, es abismal. Es decir, hay también un cierto control, igual que antes se hacían, las redes se separaban, el coger y decir, bueno, pues mira, los móviles, la pulserita de fitness y las llaves del coche van a ir por esta red, no sé, se está teniendo en consideración todo eso. Yo creo que aquí entra un poco la visión global de la gestión de la seguridad. Es decir, en una empresa o en una organización donde va a haber muchos y diferentes dispositivos, muchos, como decías, incluso de estos de instalación por defecto, donde tac, 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 que se queda ahí en abierto, ¿no? Sí. Pues todo eso hay que gestionarlo.
y se tiene que conectar y tiene que haber un elemento de gestión de red en cloud o no en cloud, es decir, para facilitar, para que todo el mundo pueda tenerlo, por ejemplo, pero que permita gestionar los múltiples dispositivos que hay en una red. Además, es bueno y deseable que haya también uso de inteligencia, yo diría artificial, para que los dispositivos estos, que hoy, bueno, pues los dispositivos hoy son bastante tontos, los más básicos, ¿no? y en general, pues les dé esa inteligencia que no tienen para estar, digamos, preparados para vulnerabilidades de día cero, por ejemplo, ¿no? Y luego, también lo decía al principio, esto es como un aeropuerto, por aquí entra todo el mundo y tal, entonces hay que ir mirando dentro de los paquetes que entran y salen a ver si hay lío ahí, ¿no? Lo que pasa es que están encriptados, la mayor parte del tráfico, como empezaba diciendo, está encriptado, ¿no? Entonces, claro, porque es lo que se demanda, además. Claro, entonces, pero hay que mirar dentro. Con lo cual, si miras dentro, eso significa que tienes que tener dispositivos potentes que sean capaces de encriptar y desencriptar en el tráfico que tenemos ahora, que es brutal. O sea, tenemos unas necesidades de throughput en las entradas y salidas de la red muy grandes, ¿no? Con lo cual se va, como decía, o sea, se necesitan cada vez dispositivos más que hagan lo que se llama Deep Packet Inspection, ¿no? Que miren dentro y que lo vuelven a dejar como estaba, ¿no? Es decir, esto es divertido, ¿eh? O sea, y manteniendo la privacidad. Manteniendo la privacidad, claro. Sí, eso es hablas de una empresa, ¿vale? Y yo entiendo eso. Ahora, ¿cómo controlar? Que es otro de los problemas. Antes decía lo de las inversiones. Ellos hablaban de un tipo de inversiones. Por ejemplo, en infraestructuras tampoco tienes mucha más inversión que hacer, porque la tendencia ha sido que esos equipos que antes costaban requerían una inversión mayor, cada vez las funcionalidades de seguridad, por lo menos las mínimas que deberían cubrir el día a día, siempre vamos a ir un paso por detrás, pero ese día a día están cubiertas y lo que tienden fabricantes como D-Link es a dar esas funcionalidades en gamas cada vez más bajas, con lo cual que cualquier pyme de manera asequible pueda acceder a una red segura Wi-Fi, a una red centralizada o gestionada centralizada Wi-Fi y obviamente a la parte de switching. Cuando hablas de entornos del IoT, del Internet of Things, que es amplísimo, y lo metes en entorno doméstico, ahora mismo, si haces un pequeño resumen, un hogar, una casa normal, con un hijo y una pareja, como mi caso, y tienes el portátil de la mujer, tu portátil, un tercer portátil que siempre, el portátil del chaval, en mi caso, para la universidad, 3 teléfonos, como poco, si no tienes smartphones tuyos, consolas de última generación conectándose a internet, la Smart TV, que además, porque por seguridad no nos preocupamos en casa, ahora por rendimiento queremos que eso vaya como... Claro, es que necesitamos ya el 4K en la televisión, ya con HD no... Y todo eso es más y más throughput, más y más dispositivos, enchufes inteligentes, cámaras de seguridad, que hablábamos de la videovigilancia IP antes en entornos profesionales, pero ahora mismo con soluciones como Medellín las tienes en casa con acceso a través de ese smartphone, encriptada la conectividad para lo bueno y para lo malo. Para lo malo. Entonces, tienes más dispositivos por persona, obviamente muchos más que los que tienes en una pyme o incluso en una mediana empresa. ¿Cómo gestionamos la seguridad de todo eso? Normalmente en entornos domésticos no se gestiona. Bueno, no hay una solución, o por lo menos los operadores yo creo que evolucionarán en este sentido y me consta que lo están empezando a hacer, intentando dar herramientas de securización para el usuario final, ¿no? En lo que ellos llaman retail, ¿no? Entonces, para doméstico, ¿no? Ellos sí que lo están empezando a hacer. Para empresa queda mucho más en manos, bueno, pues yo creo que del canal. Yo aquí sí que soy ahora rompo una lanza por el canal de distribución. O sea, hay un gran negocio latente que va a subir de forma espectacular los próximos años, porque hay que ayudar a las empresas y a las organizaciones y también al usuario doméstico a moverse en este entorno tan sumamente cambiante y complejo, y el canal tiene una oportunidad de negocio bestial, y nosotros somos una empresa 100% canal, que no vendemos un euro fuera del canal de distribución, nosotros también y la mayoría, todos nosotros, pues para nosotros es un orgullo poder decir que estamos proporcionando herramientas para generar negocio en el canal de distribución y al fondo riqueza para el sector. Y para ese negocio se necesita formación. Sí. Es decir, nosotros somos fabricantes, es decir, ahí el motor de capilarización es el canal, y para eso
la formación en el ámbito que sea, me da igual que sea un webinar, me da igual que sean trainings, certificaciones, hands-on, workshops, es decir, de todos los medios posibles necesitamos que ese canal sea el motor de implantación de esas estrategias, de esas políticas, de esa concienciación a nivel seguridad que estás comentando tú. Y un aspecto también que para mí es clave también, estamos hablando por supuesto, es muy importante la concienciación, la formación del canal, el que puedan ofrecer esos servicios, pero aquí hay un punto que no debemos de olvidar, que es el Security by Design. Uno de los grandes problemas del Internet de las Cosas respecto a la seguridad desde sus comienzos es que los fabricantes no tenían como prioridad establecer políticas de seguridad en sus dispositivos. Es go-to-market y la seguridad, pues ya veremos. El hecho de ofrecer un producto que sea seguro y que tú puedas confiar en él, sea una plancha, que ya las hay, sea lo que sea, es que, bueno, pues que ese usuario pueda estar tranquilo de que la información que pueda estar aportando a ese dispositivo no va a salir fuera, que se va a mantener su privacidad, al menos. Para eso es importante que los fabricantes de estos dispositivos también incorporen en sus procesos de diseño la seguridad y que puedan ofrecer una seguridad embebida incluso dentro de estos dispositivos, porque estamos hablando así de cosas más mundanas o cotidianas que podamos estar en casa, pero Internet de las Cosas también está relacionado con la automoción, con las Smart Cities, con temas que pueden afectar de forma grave a una ciudad. Entonces, esa mentalidad, ese cambio de chip que tienen que tener los fabricantes, en mi opinión, es importante para poder avanzar y poder evolucionando. Aparte de todo lo que habéis comentado, que también, pero por no repetir lo mismo, aportar este punto de vista, ¿no? El Security by Design, valor por los fabricantes, donde ahí también tenemos una parte importante. Parte de los es decir, si cuando tú compras miras que esa parte del diseño esté seguro, evidentemente, al final, pero eso ya lleva más tiempo, sí, pero quienes no compren lo que no está seguro, al final... Evidentemente van a forzar a los fabricantes a que inviertan y desarrollen productos más seguros, por descontado. Pero ahí la parte de los fabricantes de seguridad, como pueda ser Kaspersky, pues también es importante. Nosotros llevamos ya años en la sección de Features Technologies trabajando en sistemas embebidos, hemos desarrollado nuestro propio sistema operativo, casi ha sido 11 años de desarrollo, sobre todo más enfocado a poder integrar un sistema operativo seguro en sistemas de switches de nivel 2, lo estamos ya implantando en todos los dispositivos que van embebidos en los coches conectados, ya ahí estamos trabajando con ellos. O sea, ese tipo de acciones son los que realmente podrían dar un paso más desde abajo del todo en cuanto a la conectividad segura y evitar riesgos. Borja. Pues poco más que añadir, yo creo que a lo que habéis comentado igual lo único que faltaría es el apoyo desde los gobiernos, las administraciones a la seguridad. Yo creo que hay iniciativas buenas, es complejo el tema y hay veces que van por detrás. Antes de empezar el debate comentábamos algún aspecto de RGPD que puede ser complejo de aplicar, pero creo que es una oportunidad también para las empresas para protegerse adecuadamente, ¿no? Hablamos también de Esquema Nacional de Seguridad, que en España lidera el CNPIC, el INCIBE yo creo que está haciendo buenas iniciativas de concienciación y de formación y de recopilación de información de incidentes, etcétera. A nivel europeo también hay iniciativas en las que participamos fabricantes europeos como Stonesil para garantizar o para que los gobiernos puedan certificar que las soluciones X son adecuadas para el uso en la administración, ¿no? Pues eso, es un actor importante la administración pública, los gobiernos y creo que siendo compleja su labor, se están haciendo cosas de manera positiva. Sí, al menos se empieza a hablar, o los políticos empiezan a hablar de ello. En el último 3-4 meses he coincidido en distintos eventos, distintas mesas redondas y había políticos y hablando de ellos. Presidenta inaugurando. Sí, hace poco en otro evento también estaban políticos, representantes de cada uno de los principales partidos y hablaban de eso, ¿no? Y salió un tema muy interesante, en mi opinión, que era se habló de concienciación y de educación y se habló de la falta o de la necesidad que tenemos de que este cambio de comportamiento, esta educación se produzca ya desde la más tierna infancia, que se introduzca dentro de
del temario, ¿no? Del nativo digital. Del nativo digital. Exactamente, aunque los niños ya tienen asumidos muchos más conceptos. Sí, sobre todo el gesto de hacer eso. Sí, eso lo tienen súper bien, ¿no? Pero a la hora de comportarse, ¿no? O sea, conocer ciertos riesgos, cómo afrontar ciertas situaciones, sería bueno empezar desde claro, ahí se tiene que aunar un montón de factores iniciativas distintos. en ese sentido, Pedro. Yo también como padre, yo veo a mis hijos en el colegio, en primaria, viene gente de policía para darles explicaciones. Nosotros vamos con ellos, Familia Segura, tenemos un programa de Familia Segura, vamos a los colegios, pero eso al final no dejan de ser iniciativas privadas. O sea, que el gobierno, la administración, bueno, la policía evidentemente no es, pero bueno, es un cuerpo de seguridad del Estado que por supuesto le preocupa, pero que, pues, oye, el Ministerio de Educación que pueda empezar a pensar en integrar ciertas materias relacionadas con la tecnología, la ciberseguridad, aunque sea una hora o dos a la semana, yo creo que eso también aportaría muchas ventajas. Romper una lancita, y es que me decían el otro día, yo tengo también hijos universitarios que a punto de entrar a la universidad, y en el colegio tengo de todas las gamas. Y fui a una charla para el que está ahora en la fase de hacer la selectividad este año, y decían, uy, no, para ingeniería no te preocupes, no te va a hacer falta mucha nota si no hay gente. Esto es muy preocupante, ¿eh? Sí. O sea, no hay vocaciones de ingenieros, y esto hay que empujarlo desde donde sea. O sea, los chavales quieren ser cualquier cosa menos ingeniero, pues lo ven muy complicado y tal, y luego igual pues, no ven que un camino claro, ¿no? Al menos profesional, ¿no? Pues para profesionalmente va a haber, está claro, ¿no? Sí, todos nosotros que va a haber demanda de... Bueno, en ciberseguridad tenemos las escuelas de ingeniería están un déficit de profesionales, bueno, en ciberseguridad, en comunicaciones. Por eso hay que hacer difusión de esto, hay que animarlos a que vengan a nuestro mundo, ¿eh? Y a las chicas también, ¿eh? Sobre todo, eso sí que es verdad. Ahora en marzo lo provocamos un poco. Sí. Bueno, hemos hablado de comunicaciones muy desde el punto de vista de hardware y de infraestructura y demás. Comunicaciones a nivel de, tú has apuntado WhatsApp, Skype, Office 365... Sergio, tú ves la cabeza. Todo el lío. Complejidad. ¿Se controla o estamos también en otro vacío ahí en el que, bueno, se van utilizando el WhatsApp en el móvil, en el portátil sin control ninguno? Tenemos también el Outlook en el móvil sin control ninguno. ¿Seguimos en la tendencia un poco? Bueno, no, sí, lo hemos dicho antes. El hecho de los... A ver, en las grandes organizaciones sí que hay unas reglas y unos procedimientos y tal, pero que bueno, el hecho de la diversidad de dispositivos, el comportamiento dual que tenemos como usuario doméstico versus usuario profesional, que se acaba mezclando todo también, y luego el hecho de que, como decíamos hace rato ya, pues que estamos en todas partes, o sea, con multidispositivo, en cualquier tiempo, como decía Antonio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, la gestión de todo esto cada vez también, como no, es más compleja. Y hacen falta herramientas, pero herramientas que permitan gestionarlo todo este parque de dispositivos, toda esta parte de estrategias, ¿no? Y es aquí donde estamos, y es aquí quizás donde empiezan a haber, meto una lanza, ¿no? Nosotros tenemos un entorno de gestión integral de seguridad, pero muchos fabricantes lo tienen, incluso aparecen también fabricantes que se especializan en eso, ¿no? Entonces, estamos en este proceso de intentar tener herramientas para poder gestionar esta complejidad. Pero, en mi opinión, queda un largo camino. ¿Vale? Antes decía lo de la consumerización. Aquí yo creo que ha pasado lo contrario. Es decir, hemos profesionalizado aplicaciones o herramientas que eran del usuario y se han metido en el mundo profesional. Correcto. Sí, WhatsApp. Sin ser herramientas dedicadas a... No quería decir nombres, pero ya lo sé. Correcto. WhatsApp es una herramienta realmente más es así. De trabajo. Entonces sí que gente, más como probablemente aquí la figura importante sería Kaspersky, son gente que intenta adecuar esta evolución del usuario a entornos profesionales. Pues hace cuánto tiempo sería casi impensable el tener un antivirus en un teléfono móvil o en un smartphone. Bueno, pues es que tenemos que ir hacia eso, tenemos que adecuarnos a que esas aplicaciones... Otra cosa es lo que hemos repetido ya varias veces, es el control del uso de ese smartphone con políticas de empresa, porque al final es la app libre.
ostras, mira, y la app libre es la app libre 100%, me voy a bajar lo que me dé la gana. Y eso, si en otros ámbitos y en otros aspectos de la red, en seguridad wireless, en seguridad de infraestructura LAN, sí se ha mejorado, yo creo que ahí hay un trabajo infinito por hacer aún. Sí. Bueno, soluciones existen. Desde hace años tenemos soluciones, como dices, para proteger el endpoint, un smartphone. En el ámbito empresarial te permite crear dos contenedores distintos, sobre todo para aquellas empresas que deciden implantar el Bring Your Own Device. Entonces, el usuario tiene su contenedor profesional donde tiene las aplicaciones controladas y solamente puede usar esas aplicaciones administradas por el equipo de seguridad, y luego tiene su contenedor personal donde tiene sus cosas. Entonces, hay soluciones, ya hay. Empresas que sean capaces o conscientes o que tengan los recursos para implementarlas, hay menos. Afortunadamente cada vez se van viendo más, hay más preocupaciones y se están implementando a través de un MDM o de MDA, tienes securizado y además tienes gestionado el dispositivo. Por ese lado, bueno, hay cierta evolución, aún queda mucho por hacer, pero bueno, al menos sí que hay movimiento y se van viendo que se pueden hacer cosas. Y con las soluciones de comunicación. De correo, pues por ejemplo, hay una tendencia clara, bueno, ya creo que está más que asumido, que Microsoft ha migrado ya sus soluciones de gestión de correo electrónico on-premise, está ya en Exchange Online. Nosotros acabamos de, adaptándonos al mercado, acabamos de lanzar ahora la solución Kaspersky Security for Office 365, lo que permite a los administradores el poder segurizar, gestionar a nivel de anti-malware, anti-spam, anti-phishing, control de contenido, todos esos buzones que están en Exchange Online, de tal manera que, bueno, pues lo tienes, el administrador lo tienes todo en tu consola y estás asegurándote de que, bueno, por un lado te reduces todo el spam, porque no le llegan spam, está protegido contra anti-phishing, contra anti-malware, etcétera, etcétera. O sea que sí que vamos sacando, pero la tendencia está clara, o sea, yo creo, no sé si le ha puesto ya fecha de caducidad al Exchange on-premise, pero para el 2020 se estima que un porcentaje altísimo, si no todo, esté ya en la nube a cualquier nivel, pequeña empresa, gran corporación, todos van a estar trabajando con Exchange Online. Entonces tenemos que preocuparnos de proteger hasta los profesionales. Sí, absolutamente, y además es que es cómodo. Es cómodo. No hay opción, ya no hay opción. Sí, la banca ya se fue a la nube para el correo y para ciertas aplicaciones corporativas hace tiempo. Si alguien como BBVA está utilizando Google Cloud, pues con sus requisitos de seguridad y de compliance, pues cualquiera puede. Sí, luego están los actores como Amazon, Google, sí, que apuestan fácil y ofrecen una serie de servicios súper potentes que cada vez abarcan más. Entonces, claro, evidentemente para una empresa a nivel de costes, de presupuestos, de recursos, pues encuentra muchas ventajas en trabajar, utilizar esos sistemas. Muy bien. Las soluciones hay, está claro, es un entorno, como decía Sergio, muy complejo. Soluciones hay, como decía Pedro. Implantarlas en la empresa es complicado, eso de controlar, o sea, los contenedores existe hace tiempo, pero sí, encontrar donde hay empresas que lo estén haciendo, pocas. Y soluciones MDM, pero hay pocas. Nosotros en Stormshield lo que proponemos es cifrar datos, ¿no? Aparte de todas estas soluciones que por supuesto son las adecuadas, cifrar datos cuando tengas datos en la nube, cuando tengas correo en la nube. Cifra datos, mantén tú las claves de manera que cumples con RGPD, etcétera, ¿no? Por eso es otro de las preocupaciones. ¿Qué pasa con los datos que están en Drive, que están en Dropbox, que ellos los cifran, pero la clave la tienen ellos? Con lo cual, para el reglamento, el dato lógico está ahí en la nube y en la nube pública, ¿no? Si lo cifras tú y lo subes cifrado para RGPD y para WPD, el dato lógico lo tienes tú en tu casa. Sí, luego están los CASB, que al principio parecía que iba a ser algo, bueno, o iba a tener más impacto, pero parece que se ha ralentizado, no termina de... Está ahí, ¿no? O sea, es una herramienta muy... no tanto para securizar, sino más bien para controlar y, bueno, pues para que los administradores... al final es un poco ya, más que al final es... Una gestión, ¿no? Sí, más gestión. Pero bueno, al final tampoco parece que haya terminado de despegar este tipo de soluciones. Por lo menos... Decían este año, estamos todavía en febrero. A ver cómo evoluciona, pero bueno, es como todo. Si tiran. Bueno, pues yo ya para terminar me gustaría invitaros a que, bueno, pues a que presentarais un poco, pues, cuál sería vuestra propuesta para segurizar las comunicaciones, ya para ir terminando. Muy bien, pues SolidWall es una compañía
que bueno, ha sufrido una transformación en los últimos años y hemos pasado de ser una empresa de firewalls a ser una empresa con una visión más global de la seguridad, muy centrada en servicios de seguridad y siempre 100% a través del canal de distribución. Creo que este sería un poco el ADN de la compañía, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es, como decía al principio, el entorno es muy complejo y hay que irse a dispositivos y, digamos, y estrategias que permitan digamos, adaptarse a este mundo tan cambiante, ¿no? Entonces, nuestra apuesta principal es Capture. Capture es una plataforma cloud a la que están conectados millones de firewalls en todo el mundo, donde vamos tomando, digamos, a la que estos firewalls le preguntan si este tráfico dudoso es, digamos, es malicioso o no. Entonces, es una herramienta de inteligencia artificial que va aprendiendo de forma dinámica con todo lo que está pasando digamos, en más de 200 países, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la tendencia, es decir, subir las cosas al cloud, porque además las universaliza, y que el cloud sea un repositorio de conocimiento y de información que permita, digamos, integrar inteligencia y distribuirla a los clientes de esta plataforma. Y esta visión un poco, si quieres, de Matrix, ¿no? Es un poco lo que va a ir pasando en todo, ¿no? Al final todo estará en la nube porque recoges mucha información y eres capaz de prestar servicios mucho más complejos y mucho más sofisticados en cualquier ámbito, pero la seguridad es uno de ellos. Más rápido. Paso al testigo. En nuestro caso, desde Link no tenemos inteligencia artificial, es decir, lo que tenemos que empujar es que esa inteligencia la ponga el usuario ayudado por el canal, que nosotros también somos 100%, como decíamos, vamos. A nivel de infraestructura, la realidad es más fácil, como os decía, es un poco empujar a través de formación para que bueno, haya esas políticas y esa concienciación de seguridad. Que se ve que se está implantando, pero que aún queda trabajo por hacer. En nuestro caso, como fabricante, lo que os comentábamos antes, hemos intentado que, bueno, nosotros somos multicanal y vamos desde el usuario final a la gran empresa, pero una de las grandes, o el pilar principal de nuestro negocio es la pyme, que realmente es probablemente ahora mismo donde más potencial de crecimiento y donde más potencial de peligro hay. Entonces, lo que intentamos es dotar y proveer de soluciones cada vez más completas y fiables a nivel seguridad a entornos que hasta ahora no se lo podían permitir, es decir, que únicamente podían abordar ese tipo de proyectos con esa seguridad la gran empresa. Ahora mismo eso lo hemos adaptado, que es la palabra, hemos adaptado ese tipo de soluciones hasta hace bien poco empresariales de nivel alto, de gran empresa, a un entorno pyme, y la tendencia será ya en un control más complejo, porque ahí sí que habrá que contar con otros jugadores como la operadora, poder llegar a securizar el entorno doméstico. Pero como decía, una filosofía de formación, una filosofía de empuje de esa información a través de un canal que tiene que ser ese motor que capilarice toda esta información y llegue al usuario final, independientemente, ya os digo, desde la concienciación del usuario final, la pyme o la gran empresa. Bien, Kaspersky, bueno, nuestro foco sobre todo es salvar al mundo de los malos, ¿no? Como dice Kaspersky. Nos vamos, No, yo quería decir, evidentemente todos aquí estamos para eso, pero Kaspersky siempre lleva años diciendo salvándolo o proteger el mundo contra estos malos, ¿no? Lo que quiero decir, perdonad por el pero en mi cabeza era necesario para el argumento. No, lo que quería decir es, trabajamos en soluciones que puedan ofrecer protección holística como ellos también. Tenemos distintas líneas de negocio, desde consumo hasta gran cuenta. Entonces, para ello pues intentamos ofrecer una combinación de tecnologías y de servicios de ciberseguridad que puedan ofrecer o puedan adaptarse a cualquier necesidad que pueda tener una organización. Entonces, hablando de comunicación, como estamos hablando hoy aquí, pues evidentemente que duda cabe que uno de los medios de comunicación más utilizados, tanto para el bien como para el mal, es el correo electrónico, ¿no? O bueno, pues las redes sociales. En ese sentido, tenemos distintas soluciones que ofrecen distintas capas de protección con tal de ofrecer pues esta solución o esta
estrategia de seguridad adaptativa que pueda ofrecer pues, gestión de riesgo, monitorización, respuesta temprana a incidentes, incluso análisis forense, pues para que bueno, ya a ciertos niveles de ataque podamos ir avanzando y resolviendo, ayudando lo mejor. Porque una de las cosas más importantes es, a día de hoy, es conocer bien las amenazas existentes, poder responder o detectar y prevenir esas amenazas lo antes posible, pero también el poder predecirlas, el hacer un threat hunting, el no estarte quieto esperando a que te lleguen y saber reaccionar, sino ir un poquito más, un paso más allá y poder predecir ciertas cosas que te van a ayudar a que esos ataques que te van a llegar sí o sí, porque no se trata de si te atacan o no, es de si te enteras o no, pues que si te ataquen, que por lo menos si consiguen penetrar tu red, que lleguen no lleguen o te enteres lo antes posible, que no lleguen muy lejos y que seas capaz de recuperar tu información y tus sistemas lo antes posible. Muy bien. Borja. Vale, centrándonos en seguridad de las comunicaciones, en StormShield la propuesta tecnológica que ofrecemos son soluciones para securizar comunicaciones entre sedes o entre usuarios y las sedes entre VPNs, por ejemplo, dentro de las comunicaciones internas de las empresas, como ejemplos como el que comentaba antes de segmentar las redes y securizar esa comunicación entre segmentos. Y por último, pues cuando utilizamos servicios en nube, servicios públicos, pues poder cifrar los datos de manera que tenga ese dato esté protegido. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Vamos a intentar salvar al mundo. Me ha fallado la traducción inglés. No, está bien. Tenías que haber empezado con eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es algo que hice Eugene desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Está... Un objetivo modesto, lo tengo. Ruso, salvar el mundo por lo menos. Correcto. Sí, no, pero dice Eugene en inglés. El mundo por lo menos. Bruce Willis y nosotros. Luego ya la liaremos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por seguirnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.